A los 26 años, Joao Félix rompe un silencio que llevaba demasiado tiempo acumulándose. El niño prodigio que el fútbol europeo coronó demasiado pronto ya no habla de promesas, sino de errores, decepciones y nombres que marcaron su caída. ¿Cómo puede un talento considerado generacional acabar convertido en una incógnita permanente? ¿Qué ocurrió realmente lejos de los focos, dentro de vestuarios llenos de tensión, decisiones forzadas y miradas que dejaron de creer? La historia de Joao Félix no es un simple tropiezo deportivo, es un relato incómodo, choquieren, inesperado, donde el éxito llegó antes que la madurez y la presión se volvió insoportable. Personas cercanas aseguran que hubo noches de dudas profundas, conversaciones rotas y la sensación constante de no pertenecer a ningún lugar. Y ahora, con 26 años, todo empieza a tener sentido, porque detrás de su carrera hay 5 nombres, 5 episodios, 5 sombras que explican por qué el camino se torció. Y es aquí donde empieza la verdad. 5 nombres, 5 historias. Comenzamos con el número 5. Número 5. Diego Simeone. Cuando Joao Félix llegó al Atlético de Madrid, el relato era grandioso. El fichaje más caro de la historia del club. El talento llamado a cambiar una era dominada por el sacrificio y la resistencia. Pero desde el primer día, la convivencia con Diego Simeone estuvo marcada por una tensión silenciosa. 2 mundos opuestos obligados a entenderse. Simeone representaba el orden, la disciplina extrema, el fútbol como trinchera. Joao, en cambio, era intuición, pausa, creatividad. Personas del entorno del vestuario recuerdan que el técnico nunca dudó del talento del portugués, pero sí de algo más delicado, su carácter, para sobrevivir en un sistema que no perdona la fragilidad. Los choques no siempre fueron visibles, a veces eran sustituciones tempranas, otras partidos completos en el banquillo tras un error mínimo. Testigos hablan de entrenamientos donde las correcciones eran públicas y frías, sin matices. Joao escuchaba, asentía, pero por dentro se iba apagando. El punto de inflexión llegó cuando Simeone dejó claro, puertas adentro, que nadie estaba por encima del sistema. Para Joao, aquello sonó a sentencia. No había espacio para adaptarse poco a poco, o encajaba de inmediato, o quedaba señalado. Insiders aseguran que ese mensaje minó su confianza y rompió la relación de manera irreversible. Las consecuencias fueron devastadoras, sesiones constantes, pérdida de continuidad, la etiqueta de fracaso caro, persiguiéndolo partido tras partido. Nunca hubo una discusión explosiva ni un comunicado oficial, solo una distancia cada vez mayor hasta volverse insalvable. Algunos dentro del club lo dicen sin rodeos. Simeone nunca fue el entrenador adecuado para Joao Félix. Y Joao nunca volvió a sentirse realmente querido en Madrid. Número 4. Jorge Mendes. Durante años, su nombre fue sinónimo de poder absoluto en el fútbol portugués. Para Joao Félix, Jorge Mendes fue la puerta de entrada al gran escenario, pero también el hombre que aceleró una carrera que aún no estaba lista para correr. Desde el primer gran contrato, todo ocurrió demasiado rápido. Personas cercanas al jugador recuerdan que Joao nunca pidió ser vendido como salvador. Quería crecer, equivocarse, aprender. Sin embargo, el engranaje no se detuvo. El fichaje récord, las expectativas desmedidas, los titulares constantes. Insiders aseguran que, desde ese momento, cada decisión estuvo marcada por la urgencia y no por la estabilidad. Las conversaciones privadas comenzaron a cambiar de tono. Joao pedía continuidad, un proyecto claro, tiempo. Lo que recibía eran planes, sesiones, escenarios distintos cada temporada. Para el entorno, era estrategia. Para el jugador, una señal inquietante. Nadie estaba construyendo alrededor de él. El punto más delicado llegó cuando las sesiones se convirtieron en rutina. Cada regreso sin certezas debilitaba su confianza. Testigos hablan de reuniones tensas, silencios prolongados y una relación que pasó de cercana a estrictamente profesional, sin ruptura pública, sin explicaciones. Las consecuencias fueron profundas. Joao empezó a sentirse gestionado, no acompañado. Su carrera avanzaba, pero su identidad se diluía. El talento seguía intacto, pero la sensación de pertenencia desaparecía. Hoy, muchos se hacen la misma pregunta incómoda. ¿Jorge Mendes protegió a Joao Félix o lo empujó demasiado pronto al abismo de las expectativas? Número 3. Cristiano Ronaldo. Compartir vestuario con una leyenda no siempre impulsa.
a veces aplasta. Cuando Joao Félix coincidió con Cristiano Ronaldo en la selección portuguesa, el relato público era perfecto, el pasado glorioso junto al futuro del país. Pero dentro, la dinámica fue mucho más fría y compleja. Cristiano marcaba el ritmo de todo, liderazgo absoluto, exigencia constante, intolerancia al error. Para un Joao todavía frágil emocionalmente, ese contexto se volvió asfixiante. Insiders recuerdan entrenamientos en los que el joven atacante optaba por lo seguro, evitando riesgos, como si jugar con libertad fuese un lujo que no podía permitirse. Las comparaciones eran inevitables. Cada control, cada desmarque, cada decisión era juzgada bajo la sombra del ídolo. Testigos hablan de silencios incómodos, correcciones públicas y una presión que no dejaba espacio para crecer. No hubo gritos ni peleas, pero sí una distancia clara, casi institucional. El momento más tenso llegó en torneos clave, cuando el sistema parecía girar siempre alrededor de una sola figura. Joao quedaba relegado, sin continuidad, sin confianza sostenida. Fuentes cercanas aseguran que esa situación erosionó su autoestima y lo llevó a cuestionar su rol real en la selección. Nunca existió un conflicto abierto, nunca una frase incendiaria, pero el impacto fue profundo. Cristiano no fue un enemigo, pero su presencia se convirtió en una sombra imposible de esquivar. Y para alguien que aún buscaba su identidad, esa sombra pesaba demasiado. Número 2. Xavi Hernández. Cuando Joao Félix llegó al Barcelona, el discurso fue casi romántico. El club del juego asociativo, de la pausa, del talento interpretando espacios. Por primera vez en años, parecía el entorno ideal para que su fútbol respirara. Xavi Hernández lo pidió, lo defendió públicamente y le abrió la puerta con confianza. Pero esa ilusión duró menos de lo esperado. Dentro del vestuario, la relación empezó a tensarse pronto. Xavi exigía disciplina posicional absoluta, retorno defensivo constante y lectura táctica sin margen de improvisación. Joao, en cambio, necesitaba sentirse libre, protagonista, con licencia para decidir. Personas cercanas al cuerpo técnico recuerdan charlas largas, repetitivas, llenas de correcciones, que el jugador vivía como desconfianza. Los partidos se convirtieron en pruebas constantes. Cuando el equipo sufría, Joao era uno de los primeros sacrificados. Cuando brillaba, el elogio llegaba, pero medido, casi distante. Testigos hablan de gestos fríos desde el banquillo, de miradas que no transmitían respaldo. El mensaje implícito era claro: el talento no bastaba. El punto de ruptura emocional llegó tras un encuentro irregular, cuando Xavi dejó entrever que Joao aún no entendía lo que pedía el sistema. Esa frase, aparentemente técnica, cayó como una sentencia. Para Joao, significaba que, incluso en el club que prometía entenderlo, seguía siendo un problema a corregir. Las consecuencias fueron inmediatas: inseguridad, irregularidad, la sensación de que su futuro nunca dependía solo de su rendimiento. Barcelona dejó de ser refugio y se transformó en otro capítulo de incertidumbre, otro lugar donde no logró echar raíces. Y así, con cada puerta que se cerraba, el círculo se estrechaba. Número 1. Joao Félix, el mismo. El nombre más incómodo de esta historia no pertenece a un entrenador ni a un agente, es el suyo propio. Porque, según personas muy cercanas, el mayor enemigo de Joao Félix nunca estuvo fuera del vestuario, sino dentro de su cabeza. Desde adolescente cargó con una narrativa desproporcionada. El elegido, el heredero, el fichaje que debía justificar cifras históricas. Ese peso lo acompañó a cada entrenamiento y a cada partido. Insiders aseguran que Joao empezó a jugar con miedo. Miedo a fallar, a confirmar las dudas, a no estar a la altura de lo que otros habían decidido por él. Hubo momentos clave en los que se apagó, no por falta de talento, sino por bloqueo mental. Decisiones tardías, gestos de frustración, miradas al suelo. En privado, habría reconocido sentirse perdido, dividido entre dos versiones de sí mismo, el creador libre y el jugador obediente que exigían los sistemas. La crisis se profundizó cuando las críticas se acumularon. Irregular, sobrevalorado, eterno proyecto. Cada etiqueta erosionó su confianza. Testigos recuerdan a un Joao aislado, silencioso, preguntándose si había tomado el camino correcto desde el principio. Las consecuencias fueron duras: inestabilidad, cambios constantes de club, dificultad para construir identidad. El talento seguía ahí, intacto, la fe no tanto. Y lo más devastador es esto: nadie fue tan severo con Joao Félix como él mismo. Aquí termina la lista, pero no la herida. Cuando parecía que todo estaba perdido, surge un detalle que muy pocos conocían. Según personas que trabajaron estrechamente con Joao Félix en los últimos meses, hubo un momento clave en el que el jugador pidió
no parar. No más promesas grandilocuentes, no más discursos sobre el futuro. Solo una petición simple y devastadora: volver a sentirse futbolista. Insiders revelan que en conversaciones privadas, Joao admitió algo nunca dicho en público. Durante gran parte de su carrera jugó con miedo. Miedo a fallar, miedo a decepcionar, miedo a convertirse en el símbolo de un error histórico. Ese miedo no venía de los entrenadores ni de la prensa, sino de una presión interna constante por justificar su precio, su apellido futbolístico, su pasado. El giro es brutal. Joao Félix nunca quiso ser el salvador de ningún club, ni el heredero de nadie. Quería jugar, disfrutar, respirar. Pero cuanto más intentó cumplir expectativas ajenas, más se perdió a sí mismo. Ese reconocimiento lo cambió todo. Por primera vez, dejó de huir de la crítica y empezó a entenderla. Dejó de buscar aplausos inmediatos y comenzó a buscar equilibrio. No fue una decisión mediática, fue una decisión íntima. Reconstruirse desde dentro, aunque nadie lo estuviera mirando. Y ahí, justo ahí, la historia deja de ser un fracaso anunciado para convertirse en algo mucho más humano. Hoy, Joao Félix ya no es el niño prodigio intocable, ni el fichaje que debía justificar cifras imposibles. Es un futbolista marcado por errores, decisiones apresuradas y conflictos silenciosos. Pero también es alguien que ha sobrevivido a una presión que destruye carreras enteras. Su nombre sigue dividiendo opiniones. Para algunos, es una promesa rota. Para otros, un talento incomprendido. La verdad probablemente esté en medio. Su historia demuestra una realidad incómoda del fútbol moderno. El talento sin estabilidad puede convertirse en una condena. Joao no perdió su carrera, perdió tiempo, confianza y rumbo, pero ganó algo que pocos consiguen tan pronto: conciencia, la capacidad de mirarse sin excusas y aceptar que el rival más peligroso no siempre está enfrente, sino dentro, porque la gloria del fútbol deslumbra, pero sus sombras suelen ser más profundas de lo que el público imagina.